Vamos a comenzar en unos minutos. Vayan ahí saludando por el chat para empezar a hacer bien interactiva esta sesión. En unos minutos vamos a comenzar. Saludos ahí a todos quienes nos están acompañando hoy en día. Tenemos una sesión muy interesante. Vamos a revisar los resultados de un estudio que este año lo hemos expandido a distintos países y que busca fundamentalmente entregarnos una visión de cuál es el estado del arte de la gestión de CX en la región. Así que vamos a ir viendo distintos aspectos de la gestión de CX e ir revisando cuáles son las condiciones, cuáles son las prácticas que se ejecutan, cuáles son las que menos se ejecutan en distintos ámbitos: mediciones, gestión de tecnología, alineamiento del personal, gestión de procesos, voz del cliente, distintos aspectos que nos van a permitir entender cuál es la gestión y qué tan integral es esa gestión en las empresas de nuestros países. Pueden ir haciendo sus consultas de preferencia en la sección de preguntas y respuestas o ahí. Es ahí por el cual deben canalizar sus preguntas fundamentalmente. Y bueno, si quieren hacer algún comentario o saludar al resto, pueden ahí también hacerlo a través del chat. Pero de preferencia les pediría que las preguntas las fueran haciendo por la sección de preguntas y respuestas que está habilitado en esta plataforma. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricio Polisi. Soy director de, del área de estudio del Centro de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este centro es un centro especializado en CX y desarrollamos como parte de esta actividad distintos estudios. Uno de los estudios principales que venimos realizando sistemáticamente en Chile es el estudio que vamos a presentar hoy día, que como les comentaba al principio, hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo extensivo a otros países a partir de la colaboración de empresas y universidades de los países que nos acompañan. Inmediatamente los voy a presentar, quienes han colaborado en la realización de este estudio. Bueno, vamos entonces a comenzar. Quiero aquí presentarles primero que nada nuestros invitados colaboradores, porque como bien les dije, ellos han participado activamente en todo lo que ha significado realizar este estudio en sus países. Tenemos acá a Juan Cosido, quien se va a presentar inmediatamente, Luis Pastor, Hilario Chonchín también está con nosotros. Muchachos, si quieren irse presentando, Juan, Luis, Hilario, en ese orden para que los conozcan y bueno, nos cuenten también quizás preliminarmente cuáles han sido sus impresiones en esta participación de este estudio que por primera vez lo hacemos en sus países. Buenas tardes a todos, muchas gracias Patricio. Es un gusto estar aquí, sobre todo agradecer a todos los que habéis podido concurrir a este evento. La verdad que es una muy buena oportunidad porque hay muy poquitas ocasiones donde tienes una posibilidad de ver los resultados de diferentes países comparado con todos los ítems de tanto positivos sobre las cosas que sí se hacen en estos países en cuanto a la experiencia de cliente y no menos importante todas aquellas cosas que no se hacen en cada uno de los países o que de alguna forma tienen una tendencia a desarrollarlo en menor medida.
Así que nada, es un gusto estar aquí esta noche y abierto a cualquier pregunta, cualquier cosa. Muchísimas gracias por estar y seguimos con ello. Gracias, Juan. Luis, si te presentas brevemente para que te conozcan, que están acá. Claro que sí, gracias Patricio, saludos a los panelistas, a Juan, a Hilario y a todos los asistentes. Mi nombre es Luis Pastor, desde Ecuador. Soy el gerente de Advance Consultora, empresa que se ha sumado al CES para poder realizar este estudio y con el CES estamos colaborando estrechamente en algunos proyectos y básicamente, bueno, yo creo que la oportunidad es poder hacer ese benchmark siempre saber cómo estamos y a veces es interesante no solo saber cómo estoy yo, sino cómo están los demás para tener puntos de referencia. Entonces creo que la riqueza de este estudio es que nos permite tener la perspectiva de cuatro países sobre cómo estamos en las prácticas de gestión de CIEX. Creo que va a ser enriquecedora la presentación y vamos a encontrar algunos resultados novedosos, interesantes. Yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta presentación. Gracias. Gracias, Luis. Hilario, por favor. Excelente, muchas gracias Patricio, bienvenidos panelistas, bienvenidos a la audiencia que nos escucha desde sus casas o de sus trabajos. Mi nombre es Hilario, soy director de la unidad de experiencia de cliente en Activa Research aquí en Perú. Ansiábamos poder realizar ese estudio que se viene haciendo hace varios años atrás en Chile, aquí en Perú. Lo interesante para mí ha sido observar un poco las brechas, ¿no? Y las oportunidades de mejora eh, para empatar, digamos, los resultados de la región, ¿no? Hay cosas muy interesantes que estamos viendo a lo largo de la presentación. Bienvenidos todos, ¿no? Gracias, Hilario. Bueno, la idea es que a medida que vayamos presentando los resultados, por favor, siéntanse la libertad de ir comentando, reforzando alguna idea. Eh, la idea es que lo hagamos lo más interactivo posible. Eso también se extiende a quienes están participando en este webinar. Nos pueden plantear sus preguntas, ahí las vamos a ir revisando cada tanto para podernos hacernos cargos de ellas. Porque de esto, bueno, de esto no hay ciencia. Esto es una disciplina que está en proceso de desarrollo, ¿no? Bastante más sistematizada hoy que antes, pero todavía hay mucho de oficio, ¿no? Mucho de aprender de lo que están haciendo las empresas. Entonces yo creo que es importante de alguna u otra manera tomar esta instancia para poder seguir aprendiendo, desarrollando cada vez más, porque bueno, los desafíos que tenemos a futuro son enormes en términos de gestión de CX. Los clientes están caen algunas variables que de repente uno no las tiene en el radar, eh, y que son variables que pueden adquirir progresivamente una importancia y determinar la capacidad de sus organizaciones de entregar experiencias positivas y significativas. Bueno, vamos entonces a iniciar la presentación del estudio. El estudio, como ustedes sabrán, se llama Estudio de Prácticas de Gestión de CIEX y su nombre fundamentalmente tiene que ver con el foco del estudio, que es entender cuáles son las prácticas que las empresas están implementando. Yo siempre digo, uno puede evaluar la gestión de CX de dos grandes maneras, ¿no? Uno, desde los resultados en los clientes, y ahí están las mediciones, los estudios, los indicadores, ¿no? Cuantitativo, cualitativo. Y por otro lado, de alguna u otra manera, evaluar qué es lo que están haciendo al interior de las empresas, cuál es la gestión que están aplicando, ¿no? El supuesto del cual nosotros partimos, y es el espíritu, digamos, de este estudio, es que creemos que la implementación sistemática integral de prácticas de gestión de CX es lo que va a impulsar resultados no solamente superiores, sino que sostenibles en la satisfacción y lealtad de los clientes. ¿Cuántas veces hemos visto, Juan, Hilario, Luis, en los cuales hemos visto empresas que logran buenos resultados en satisfacción y lealtad de cliente, pasan algunos años y nuevamente bajan esos niveles, no logran sostenerlo o no logran adecuarse a las nuevas expectativas de los clientes? Entonces, el concepto acá es que en la medida que seamos capaces de implementar un pool sistemático integral de prácticas de gestión, eso asegura que nuestros resultados sean cada día mejores, pero también sostenibles en el tiempo, traducidos en lealtad y satisfacción de clientes.
Ese es el espíritu, el gran espíritu del estudio. Y por lo tanto, los objetivos del estudio acá fundamentalmente evaluar la presencia de ciertas prácticas claves en la gestión de CX para de esa manera identificar cuáles son los grandes desafíos en la gestión de CX en las organizaciones de nuestros países, obviamente particularizando también algunos aspectos, porque el desarrollo de esta disciplina en las empresas no es homogéneo, ¿no? Hay una serie de factores que llevan a que eso no sea así, por lo tanto también es importante observar cuáles son las diferencias. Bueno, ¿cómo se hace este estudio? Este estudio se hace fundamentalmente a través de una encuesta web donde fueron entrevistados profesionales pertenecientes a 300 empresas de toda la región, de Chile, Perú, Uruguay y Ecuador, y que eran profesionales que al momento de contestar la encuesta ocupaban cargos que se vinculaban con la gestión de CX o les permitía tener una visión de la gestión de CX en su empresa. Ese es el criterio que nosotros utilizamos para considerar que las personas que responden a las encuestas son las adecuadas. Y otro control que también hacemos es que no haya más de 2 personas por empresa, de tal manera de que eso no vaya a sesgar la muestra. Así que con eso garantizamos tener una visión de distintas empresas y por parte de personas que están en cargo, ocupan cargos que están en condiciones de evaluar la presencia o ausencia de estas prácticas. Muy brevemente la descripción de la muestra para que ustedes hagan una panorámica nomás. Aquí están los sectores, vean ustedes que hay sectores de todo tipo, algunos sectores un poquito más presentes, pero es bastante heterogénea la muestra en términos de los sectores a los cuales pertenecen. En general son personas que pertenecen a empresas grandes y medianas, particularmente, como ustedes pueden ver, son empresas que atienden tanto a clientes personas como a clientes empresas, es decir, negocios B2C y negocios B2B, lo cual es bien interesante porque ahí en el B2B hay desafíos importantes en términos de gestión de experiencia. Son personas que en general ocupan cargos de liderazgo, gerentes o jefatura, mayoritariamente, o profesionales, directores, gerentes generales, es decir, mayoritariamente son personas que ocupan niveles de responsabilidad y liderazgo, son fundamentalmente de áreas comerciales, marketing, gerencia general, fundamentalmente, bueno, por el tipo de estudio, es obvio que pertenezcan a ese tipo de áreas principalmente, de tal manera que, como ustedes pueden ver, tenemos una muestra que es bastante representativa y que nos permite confirmar, digamos, que tienen una mirada respecto a lo que está ocurriendo en su organización en términos de gestión de CX. Bien, vamos entonces a los resultados. Sin más espera, para eso venimos, ¿no es cierto? Veamos los resultados de este estudio. Y lo primero que evalúa este estudio es la relevancia que tiene la gestión de experiencia de cliente en las organizaciones. Para eso le preguntamos a las personas que desde su visión, digamos, cuán importante consideran que es la experiencia de clientes en su organización, no para ellos personalmente, sino que para su organización. Esta es una pregunta de opinión. Acá está el porcentaje de personas que declara que en sus empresas esto es algo muy importante. Como ustedes pueden ver, los porcentajes son bastante significativos. En todos los países se logra un 90% de acuerdo en que esta disciplina es un área muy importante para la organización. Sin embargo, cuando le preguntamos con cómo calificaría la experiencia que actualmente su empresa entrega a sus clientes, la calificación es más crítica. Vemos que eso ya baja, particularmente en el caso de Perú y Chile, tiende a ser levemente más crítica la visión que se tiene de cuál es el nivel de experiencia actual que logran entregar las empresas a sus clientes. Uruguay y Perú reportaron mejores resultados en términos de esa percepción. Por lo tanto, aquí hay un primer insight, Juan, Hilario y Luis, ¿no? Se declara que hay una importancia del tema en las organizaciones, pero también hay un juicio más crítico respecto del estándar, ¿no? Que hoy día se está logrando. ¿Qué comentarían al respecto? Yo pensaría que, perdón, Sí, no, levanto por la mano. favor, Yo intervenga nomás. pensaría a ver, primero sobre la importancia, creo que obedece un poco a la muestra que tenemos, ¿no? O sea, sectores como banca, telecomunicaciones, retail, servicios, son sectores que aquí en Perú, y
también en la región son altamente competitivos, ¿no? Entonces tenemos grupos grandes como, ¿no? El Grupo Crédito, como Interbank, como Claro, Movistar, Entel, Falabella, entre varios, que invierten significativamente en diferenciarse en términos de experiencia. Eh, y esto porque aquí pasa que productos y servicios de esa categoría suelen ser percibidos como similares. Entonces creo que eso explica un poco la importancia. Y pensaría que tal vez sobre la siguiente lámina, los ejecutivos acá podrían ser un poquito más críticos porque tal vez hay de repente una conciencia más sólida de repente de las expectativas de los consumidores acá que son más crecientes, ¿no? Que hay una brecha que existe todavía entre expectativas y lo que ofrece actualmente el mercado peruano. Entonces, creo que ese es el relacionamiento entre estos dos resultados. Perfecto. Entonces, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre esta brecha, que es una brecha de percepción, ¿ah? No es una brecha de una práctica todavía, pero algo nos puede decir ya, ¿no? A mí me sorprendió bastante que es un porcentaje bastante alto. Primero me sorprendió que es bastante uniforme, lo cual me parece muy positivo porque habla mucho de la validez de la encuesta. Y en segundo lugar, no me parece tanta brecha en el sentido de que sí noto que hay una validación de la importancia de la experiencia de cliente en el mercado, algo que a pesar de que sigue pasando el tiempo las empresas perciben que sigue siendo uno de los principales temas de interés o de importancia dentro de sus Mm, actividades. mm. Este 80% de Uruguay no para de resonar en mi cabeza el estudio de Bain, donde las empresas dicen que el 80% son excelentes y luego en realidad le preguntan a los clientes y el 8% dice que su Claro. servicio es excelente, ¿no? Es algo que contrasta mucho y que está bueno que en algún momento en el futuro podamos también estudiarlo y Hacer compararlo un ese poquito contraste. para verlo. Me parece muy bien. Ahora, fíjense que, y acá ya empezamos a incursionar en el ámbito de la gestión. Esta pregunta a mí me parece, siempre me pareció muy interesante, porque de alguna u otra manera expresa el paradigma con que las organizaciones tienden a abordar en general la gestión de CIEX. La pregunta acá es, ¿cuál de los siguientes aspectos considera más importante para lograr una mejor experiencia de cliente? Es decir, ¿cuáles son los factores de alguna otra manera que permiten activar o desarrollar de mejor manera la experiencia de cliente? Como ustedes pueden ver ahí, son 4 factores los que se están evaluando: el factor persona, el factor proceso, el factor información, el factor tecnología, como grandes factores, obviamente. Y fíjense que en general, y eso es bastante transversal en los 4 países, se le da la importancia al factor persona, ¿no? En segundo lugar, el factor procesos. Fíjense que el factor información en un mundo como el actual, el peso relativo que las empresas le dan a ese factor no es tan importante, por lo menos respecto al resto. Bueno, y después le sigue el factor tecnología con algunos matices entre países, pero transversalmente esto se sigue entendiendo, creo yo, como un fenómeno, como un desafío de alineamiento cultural, ¿no? Eh, Sí. Pero Hilario, interesante cómo pensaría que es un reflejo del perfil de atención latinoamericano, ¿no? O sea, en Latinoamérica en general, todas las relaciones interpersonales son fundamentales para claro, generar esta satisfacción de experiencia de cliente, ¿no? Entonces temas como calidez, empatía, ¿no? La claro, personalización de la atención, o sea, todo eso hace, aquí en Latinoamérica es fundamental el factor humano como factor priorizado para atender a un cliente. claro, claro. Y por eso quizás lleva a poner el activo persona, digamos, como un activo tan relevante, porque la experiencia de los clientes lo termina haciendo. Quizás en otros países donde eso no ocurra, claro, ahí quizás se valoren otros aspectos más pragmáticos, ¿no? Como la tecnología, que es lo más llamativo de atención. Así que aquí ya tenemos un primer hallazgo respecto del paradigma que opera en las organizaciones. Yo creo que ahí efectivamente hay que buscar entender esto de una manera mucho más integral. Creo yo que el factor información debiese ser a futuro más importante, junto con el factor tecnología, pero hoy día esa es la mirada, ¿no? Como un fenómeno eminentemente humano. Bien, vamos a ir ahora analizando algunas prácticas de gestión en ámbitos específicos.
¿Les parece? Un primer ámbito, y que quizás es el ámbito que uno tiende a abordar en primer lugar, por lo menos eso es lo que yo he observado en las empresas chilenas, es lo que nosotros llamamos la gestión del compromiso estratégico, ¿no? Que básicamente esto consiste en desarrollar algunas prácticas que permitan posicionar el tema de la gestión de experiencia eh, a nivel estratégico. Vean ustedes ahí, esto es el porcentaje de todos los países. Y ahí están las prácticas de compromiso estratégico que nosotros evaluamos, la experiencia de clientes está integrada en las definiciones y plan estratégico de la empresa, 64%, se desarrollan iniciativas para lograr el compromiso gerencial con la experiencia de cliente, 62%, existe una definición clara y conocida en toda la organización de cuál es la experiencia que se desea que se vivan, 58%, existe una estructura de gobernanza, 55%, existen recursos, eh, y presupuesto asignado para mejorar la experiencia del cliente, ahí ya está bastante más bajo, 47%, y se evalúa el impacto financiero de negocio que tiene la iniciativa de mejora de la experiencia del cliente, 45%. Bueno, es bastante evidente, digamos, dentro de todas estas prácticas que las prácticas más vinculadas con el alineamiento presupuestario financiero es lo que está más débil en términos generales, ¿no? No sé si eso es algo que ustedes han visto en las empresas. Eh, Sí, totalmente, Patricio. Yo, la verdad que me llama muchísimo la atención señalar cómo a niveles gerenciales y de niveles estratégicos gerenciales todas las empresas están alineadas ahí, pero cuando hay que pensar en dinero y cuando hay que poner algún coste, la cosa cambia bastante. O sea, como que es un poco enlazando con lo que decíamos al principio, ¿no? La validez del CX, ¿no? Y ahí digo, me da la sensación, Patricia, y esto lo lanzo un poco de manera arriesgada, como que hay una especie de CX washing en el que las empresas de alguna forma están como enseñando su dimensión más experiencial, pero eso de bajarse a trabajarlo bien profundamente abajo, se ve bueno, que no es todo lo que debería, ¿no? sí, sí. Luis, Y Luis ahí por otro tiene. lado, también hay un tema que creo que es importante y eso de la medición del ROI sobre la experiencia del cliente es un tema que es todavía no se ha podido profundizar, no existen, o sea, existen metodologías, pero son extremadamente complejas, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo creo que eso hace que todavía no mida efectivamente el impacto financiero de la experiencia que tiene el cliente, porque no es tan fácil hacerlo. Yo creo que hay sí, indicadores, como veremos más adelante, por ejemplo, el NPS, yo creo que ha sido un indicador que mucha gente lo ha adoptado porque es simple. Sí, eso la cifra, ¿no? ¿Cuánto tienes de NPS? Tanto. Y se entiende. Pero el poder medir el impacto financiero creo que todavía es una tarea pendiente que tenemos. sí. Yo diría es un tema pendiente a nivel de la disciplina, más que de la implementación, como dice Luis, porque efectivamente los modelos que existen y que yo he visto aplicar en algunas empresas no logran cerrar completamente y dejar plenamente satisfecha a la empresa de ese tipo de ejercicio. Así que yo creo que allá hay un espacio, oportunidad para poder fortalecer, digamos, ese ámbito de gestión que es tan importante porque esto permite hacer que la gestión de CX realmente se alinee con el negocio. Pues si finalmente la empresa lo que no se alinea con el presupuesto y lo que no se alinea con el impacto financiero, muchas veces pierde fuerza justamente por eso. Así que yo creo que ahí hay un desafío bien importante. Ahora, si miramos justamente esta práctica, ¿no? Esta práctica que era la práctica más débil comparativamente entre los distintos países, bueno, vemos que no hay tantas diferencias y ahí aparece un poco Perú marcando un poco más la presencia, pero estamos hablando de una práctica que en ningún caso supera el 50% de las empresas. Es decir, estamos hablando de una práctica que en general transversalmente es una debilidad y es una gran oportunidad de mejora que las empresas pueden abordar justamente para posicionar con más fuerza, de manera más estructural, la gestión de CX en las empresas. Bien, vamos a un tema que, bueno, varios de ustedes se dedican a esto, ¿no? A desarrollar mediciones de clientes, de experiencia de cliente, de servicio, etcétera. Así que ahí espero contar con toda la experiencia que tienen ustedes ahí en la práctica respecto de esto. Y básicamente esto tiene que ver con las prácticas de gestión
de voz del cliente. Como ustedes saben, estas prácticas de gestión fundamentalmente tienen que ver con todos los mecanismos, metodologías, procesos, canales que las empresas implementan para estar en permanente conexión con las expectativas, las percepciones, los comportamientos de los clientes y utilizarlo como conocimiento esencial para la organización. Bueno, lo primero que exploramos acá tiene que ver con el uso de las distintas metodologías, esto nuevamente a nivel de todos los países, total, en los 4 países. Aquí está el listado de metodologías que se les pregunta a las personas entrevistadas si son utilizadas o no como mecanismos para escuchar la voz de los clientes, y donde emerge con mucho protagonismo 2 grandes metodologías: análisis de reclamos y las encuestas web. Después le sigue el análisis de información, ¿no? Data analítica, ¿no? Comentarios, redes sociales, encuestas telefónicas, etcétera, ¿no? Eh, Metodologías menos utilizadas por las empresas: encuestas a paneles de clientes, no es tan habitual; las encuestas en hogares, por temas de eficiencia, se están dejando de hacer muchas veces, ¿no? Análisis de video, información de comunidades online, ¿sí? Ahora, acá hay algunas particularidades, si me ayudan ustedes a comentarlas, ¿no? Los análisis de reclamos, que es la metodología principal que vimos anteriormente, es fuertemente utilizada en Chile y en Uruguay, particularmente. Las encuestas web, particularmente en Chile, y lo debo certificar. Hacemos mucho acá de encuestas web, eso ha crecido exponencialmente en el último tiempo. La información transaccional es más propia de Chile, de las empresas de Chile y Perú. Análisis de comentarios, redes sociales, ahí aparece un poquito más arriba Uruguay y Ecuador. Y las encuestas telefónicas, bueno, ahí hay un protagonista, no sé si es tan así, Hilario, pero las encuestas telefónicas como mecanismos para escuchar la voz de los clientes aparecen de manera muy importante ahí en Perú. Sí. Bueno, cuando nosotros conversamos con clientes, se habla un poco de esas dos cosas que sobresalen, por lo menos en el caso de Perú, ¿no? Primero sobre lo transaccional, claro, observar patrones de consumo, frecuencias de uso, los gastos, ¿no? O sea, toda esta información es vista como información que es confiable, que es objetiva, y por eso es que se usa mucho, ¿no? Porque es información confiable que viene de las fuentes del mismo cliente, y además también es información que ya está estructurada, ¿no? Que es otro tema importante. Y sí, ¿no? Eso por el lado de lo transaccional. Y lo telefónico es una realidad, todos los peruanos lo vivimos todos los días, porque también es visto como un medio pues, efectivo, digamos, o más efectivo que otros medios para recolectar información. Es una Claro, realidad para, correcto. para experiencia de cliente y para ventas también. Ahora, es interesante como en esto, que supuestamente es tan técnico, hay tantas variantes entre países, ¿no? Que finalmente responden a cuestiones culturales, como decías tú, Hilario, a estilos de vida de parte de las personas, ¿no? Y de los medios que utilizan para acceder, porque acá, como efectivamente aparece aquí en estos resultados, las encuestas web han crecido mucho, la digitalización acá en Chile es muy fuerte, y se está transformando en un medio muy utilizado para poder retroalimentarse de los clientes. Quiero destacar, Patricio, que el 68% de Uruguay en análisis de reclamo a mí me encaja perfectamente con lo que yo conozco de las empresas en cuanto a que lo primero que van es a modificar de alguna forma esos momentos de dolor, esos problemitas que están teniendo en el servicio sobre los reclamos directos, que es como la versión, es muy bueno, la veo muy positiva, pero también es un poco la versión más evidente de la experiencia de cliente, como Claro, que claro, claro, un sí, primer paso, ¿no? claro. Y quizás muy centrado en los operativos, en las fallas, más que en las aspiraciones. Pero bueno, vamos entendiendo ahí un poco cómo cada país, cómo las empresas de cada país resuelven este gran desafío de lograr tener clientes cada vez más satisfechos y más leales. Otra pregunta que contiene el estudio es respecto al tipo de información que las empresas tienden a relevar de los clientes, ¿no? Y aquí interesante porque, bueno, nuevamente aparecen los problemas de los clientes como la principal fuente de información o tipo de información que levantan, percepciones, en segundo lugar, las sugerencias de los clientes, pero ya más bajo, y aquí me preocupa un poco porque son las expectativas, ¿no? Los comportamientos y las emociones. Y digo que me preocupa un poco porque, bueno,
eh, si queremos conectarnos con los clientes, tenemos que entender lo que quieren, ¿no? Las expectativas es un elemento muy importante en términos de información para poder conectarnos con los clientes. Y el otro tema que también no me sorprende, pero que también me gustaría llamar la atención, es la poca información que se tiene de las emociones de los clientes. Cuando hablamos de experiencia de cliente, estamos hablando fundamentalmente de emociones. Entonces, aparentemente las empresas no han entrado en esa arena todavía de una manera tan sistemática como sí lo están haciendo a nivel de levantar problemas y percepciones fundamentalmente. ¿Mm? En ese sentido, Patricio, me gustaría señalar que coincide o tiene relación con con el poco uso de técnicas cualitativas que vi en La, los anteriores. sí, Y es muy difícil si no tienes cualitativos cómo entender en profundidad ese deep data que necesitamos para adecuarnos y para lograr un fit con los clientes, ¿no? sí, bueno, ahí está señalando un punto que yo creo que está a la base, digamos. Eh, sigue primando el enfoque cuantitativo, ¿no? Sí. Sobre el cualitativo, a pesar de que la experiencia de cliente es un fenómeno muy cualitativo. O sea, si habláramos de comportamiento, lo entendería, pero si estamos hablando de experiencia, claramente debería haber un mix de aproximación y de enfoques cuantitativos y cualitativos. Bueno, acá está un poco la mirada que se tiene por países respecto de dónde se releva más información. En Uruguay parece que los temas de los problemas lo llevan muy ahí al dedillo, le hacen mucho seguimiento, nuevamente aparecen marcando fuerte ahí. Percepciones de cliente en Chile y Ecuador, sugerencias de cliente nuevamente ahí Uruguay marcando de manera significativa, comportamiento y hábitat apareciendo un poquito más fuerte en Perú. Y en emociones está bastante bajo en general, aparece un poco más en Uruguay, pero yo creo que ahí hay un desafío, ¿ah? De cómo empezamos a incorporar la información y la medición de emociones, con las imperfecciones que tenga, pero empecémonos ya a incorporar como parte de la forma de entender a los clientes, porque fundamentalmente, insisto, las experiencias son emociones. Bien, y los indicadores. Aquí están los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores más utilizados en la región? Yo pensé que iba a ser NPS, pero fíjense que en nuestro tradicional CSAT o satisfacción de clientes sigue ocupando los lugares importantes, sigue siendo un indicador importante, el más importante, le sigue después, fíjense, bastante después el NPS. Uno tendería a pensar que todo es NPS, pero el indicador de satisfacción de clientes sigue estando posicionado como uno de los indicadores principales. El que le sigue ya es de imagen de marca, relacionado más indirectamente con experiencia cliente, reputación corporativa también. Después empiezan todos los indicadores de lealtad, fuga, tiempo de permanencia, frecuencia de compra. Acá recién aparecen los comentarios de redes sociales, ¿no? Eh, Rentabilidad de cliente, cruce de productos, son ya emociones experimentadas por los clientes nuevamente, bastante más bajo. Eh, Aquí ya vemos también las prioridades, ¿no? Las prioridades. No sé si les llama la atención algo de esta información, Juan, Hilario, Luis. Sí, a mí me llama mucho la atención que los indicadores más de rentabilidad y de gestión de lo que es el resultado económico sobre la experiencia estén tan en la zona de abajo, ¿no? O sea, quitando NPS, que tampoco viene siendo exactamente de gestión digo financiera o económica, Mm, pero todo lo que es rentabilidad de clientes, cruce de productos de clientes, o sea, cross-selling y upselling, poquito, emociones, poquito, nivel de esfuerzo, muy poquito, y el Customer Lifetime Value tampoco se maneja, es decir, como que la ecuación de la gestión tampoco se maneja mucho. Estamos en los niveles más de arriba, más benchmark, ¿no? Me cuadra completamente con lo que venimos hablando hasta ahora. correcto. Sí, y con lo que veíamos hace un rato, que esa medición del ROI de la experiencia de cliente todavía no la tenemos desarrollada, ¿no? Entonces, si tú ves el Customer Lifetime Value, también está bajo. Claro, tal cual. Ahí tenemos un desafío importante y bastante transversal entre países. Ok, vamos a otro ámbito de gestión y este tiene que ver con
la gestión de canales, ¿no? Parte de la gestión de experiencia de cliente tiene que ver con la gestión de los canales, donde el gran desafío ahí es la omnicanalidad, la experiencia omnicanal. Para eso acá le preguntamos a las personas que pertenecen a estas 300 empresas que participaron en el estudio de todos nuestros países, cuál es el nivel de integración que ellos perciben entre los distintos canales de atención de cliente de sus empresas, ¿no? 14% declara que no hay una integración entre los distintos canales de atención. Un 39% declara que hay una integración de solamente algunos canales. Una cifra equivalente declara que la mayoría de los canales de atención están integrados. Y solamente un 10% declara que los canales de atención están totalmente integrados, ¿no? Que es el indicador óptimo, ¿no? La omnicanalidad justamente busca la integración de todos los canales. Claramente aquí todavía aparentemente hay un desafío importante. Las empresas no han llegado a la solución óptima para lograr una absoluta integración de canales y sabemos que los clientes los están exigiendo cada vez más. En mayo creo que a futuro esa va a ser una condición, el que los canales de todas las empresas sean consistentes, absolutamente fluidos, no tanto canales digitales como canales. Y vean ustedes ahí el indicador positivo, ¿no? Que es que la zona más verde, que es el indicador de los canales, de todos los canales integrados, que en realidad esa situación es bastante transversal, ¿no? Vemos una situación bastante similar en cuanto al estado del arte de la gestión omnicanal de los distintos canales de una empresa por parte de las empresas de los distintos países. ¿Cuáles dirían ustedes que son las mayores dificultades que hay para lograr esto? Más que hablar del resultado, pensando en los desafíos, ¿no? De lograr la ansiada omnicanalidad. No sé, por romper un poco el hielo, me da la sensación de que un elemento de dificultad está siendo la implementación o la integración exitosa de la tecnología en los elementos vinculados a la experiencia en las organizaciones, ¿no? ¿Ya? No termino de ver ese integración con convencimiento y con resultados todavía. Efectivamente. ¿Qué otros factores creen ustedes que podrían explicar el por qué las organizaciones, y ahí invito a participar también a los asistentes, tienen un desafío tan importante todavía en términos de omnicanalidad? A pesar que es un tema que se viene hablando hace bastante tiempo, aparentemente todavía sigue siendo un desafío. Así, Aquí, María Luisa, voy a tomar un comentario. María Luisa nos comenta, dice, desde mi perspectiva, no se integran porque los departamentos siguen trabajando en silos, es decir, totalmente de acuerdo también, totalmente. factor cultural y organizacional, digamos, ¿no? Cuesta mucho en las organizaciones, Sí, sí. y Hay no es el raro, paradigma de los hilos, sí, efectivamente, sí. y no es raro que a veces hasta los mismos canales pertenezcan a áreas funcionales distintas, me ha tocado ver, Sí, incluso, y ¿no? efectivamente es un tema cultural. Recuerdo una encuesta que leí hace poco que hablaba de las barreras para la digitalización en las empresas y no eran barreras tecnológicas ni presupuestarias, es principalmente cultural. Esa es la barrera, ¿no? Y efectivamente existen silos de información, incluso en grandes empresas. Muy bien, entonces entre tecnología y cultura, digamos, son los grandes factores. ¿Sí? Bueno, justamente respecto de la cultura, un ámbito de gestión muy importante en la gestión de CX, la gestión integral de CX, es obviamente las prácticas que tienen que ver con el alineamiento, ¿no? Con el alineamiento de las personas, de la cultura, etcétera. Y este estudio también nos permite explorar cuál es el estado de arte de este tipo de prácticas. Eh, Son varias prácticas las que se abordan acá, desde definir y comunicar un propósito, que es la práctica más presente, digamos, implementar programas de capacitación o fortalecer el estilo de liderazgo, fortalecer el empoderamiento del personal, alinear los procesos de selección, diseñar y mejorar la experiencia del empleado, que también es otra forma de lograr el alineamiento del personal y la cultura,
desarrollar planes de comunicación, alinear el proceso de evaluación de desempeño y lo que está más bajo, nuevamente, también relacionado con lo económico, conectar los sistemas de incentivo al personal con los resultados de la experiencia de clientes. Me Salvo parece la primera práctica. interesante. Sí, perdón. Sí, Dale. Patricio, me parece interesante allí que tanto el incentivo como la evaluación del desempeño no van alineados con el poder ofrecerle una mejor experiencia a los clientes, ¿no? O sea, no te estoy midiendo por eso ni te estoy premiando por eso. Sin embargo, lo que se pretende es generar una mejor experiencia, pero no vamos alineados a que nuestros indicadores realmente motiven a nuestro personal a que ofrezca esa mejor experiencia. Y por otro lado, sí comunicamos y buscamos inspirar, ¿no? Como que hay como una mirada un poquito voluntarista, ¿no? Del alineamiento del personal, más planteada desde la comunicación, más planteada desde la capacitación, pero cuando tenemos que vincularlos con los aspectos más duros, ¿no? Evaluación, incentivo, como hizo Luis, efectivamente ahí hay más oportunidades de mejora. Se Es contrapone que un poco, ¿no? la parte programática no cuesta dinero, da gusto. Claro, Ahora, creo que también pasa por algunos factores organizacionales también, ¿no? O sea, igual, y esto lo recojo de empresas con las que conversamos, asociar el resultado de CX, ¿no? Satisfacción, lealtad, con el desempeño individual del personal o el desempeño individual de canales, para las empresas es muy complejo, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de organizaciones que tienen múltiples canales de contacto, ¿no? Y hecho también un poco lo que conversábamos minutos antes, ¿no? Esta falta de sistemas integrados que permitan trazabilidad, rastrear cómo la acción específica de un empleado de un canal impacta en la experiencia global de un cliente, dificulta implementar incentivos basados en experiencia de cliente. claro, no, no. Así que tenemos un buen desafío, por lo menos en términos generales, en prácticas de alineamiento del personal. Bueno, aquí relevamos algunas de las prácticas que podrían ser más interesantes. La práctica de diseñar y mejorar la experiencia del empleado, un tema que está muy en boga, que es muy tendencia, ¿no? En el último tiempo. Eh, Vemos ahí Uruguay que está liderando, por lo menos al punto de vista de lo que reportaron, la implementación de esta práctica. Fíjate que acá en Chile no es una práctica que se está implementando tanto como en el resto de los países, así que tenemos ahí un desafío. Y Perú y Ecuador en una situación intermedia, ¿no? Pero salvo la situación de Uruguay, que es más positiva en este sentido, el resto de los países tiene importantes desafíos de implementar y de aprovechar todos los beneficios que tiene esta disciplina del diseño de experiencia del empleado. Y por otro lado, la conexión con los sistemas de incentivos. Ahí Perú destaca levemente junto con Ecuador en ese alineamiento, pero todos son porcentajes bajo el 50%, ¿no? Fíjense que en Chile y en Uruguay son justamente los países donde esta práctica se hace menos evidente, esta práctica de alinear los resultados de experiencia cliente con los sistemas de incentivos del personal. Así que ahí tenemos algunos desafíos específicos. Bien, ¿cómo diseñamos en la región? ¿Cómo abordamos el desafío de diseñar experiencias? ¿Cuáles son las prácticas que implementamos y cuáles menos para abordar el desafío de diseñar experiencias cada vez más positivas y significativas para los clientes? Aquí nosotros abordamos algunas prácticas que son más tradicionales y otras que son más de vanguardia. Definir estándares y protocolo, que es una práctica más tradicional, es justamente la práctica que aparece con más fuerza en todas las empresas evaluadas. Mapear las distintas interacciones o diseñar los viajes del cliente, 47%, lo hace de manera sistemática, conformar equipos internos para diseñar colaborativamente la experiencia del cliente, un poco más bajo, desarrollo de prototipos, solamente 42%, y lo que está más bajo acá es aplicar mecanismos de codiseño o participación activa para que los clientes se involucren en las mejoras y la innovación de la experiencia de clientes. En general, estas prácticas les falta fuerza, particularmente la última. No sé si ustedes han tenido experiencia de poder ver algún proceso, mecanismo que implemente sistemáticamente alguna empresa vinculado con esto, ¿no? Con
con la idea del codiseño, de hacer partícipes a los clientes en el diseño, las mejoras, la innovación de la experiencia. No sé si han tenido la oportunidad de ver algo, alguna metodología por parte de alguna empresa en sus países. En mi opinión, y basándome un poco en la experiencia, en las empresas de aquí les cuesta muchísimo. Hace ¿Eh? poquito quise hacer un mapeo con invitando y participando a A cliente y me clientes, ya. miraban extraordinariamente como extrañados y como casi ofendidos de que yo iba a traer algún cliente a un tema tan delicado, vamos a Un decir, ¿no? tema interno. Un tema interno. O sea Sí, que sí, coincido mucho con este dato. Realmente sí. cuesta mucho. Yo creo que Cuesta. aquí hay un tema cultural nuevamente y que tiene que ver con esa lógica, ¿no? De muchas veces la empresa delimitar lo que ocurre adentro y lo que ocurre de cara al cliente y justamente lleva eso a no aprovechar todas estas metodologías que finalmente cuando algunas empresas se atreven a aplicarla, ahí se dan cuenta de todos los beneficios que tienen y de todo lo que se están perdiendo, se han venido perdiendo en el tiempo, conversar o de integrar más a los clientes en este tipo de procesos. Bien, Creo que equivocadamente se puede percibir como costoso, complicado, cuando no lo es tanto, ¿no? Pero sí hay algunos temores respecto a, oye, ¿cómo identificamos al cliente adecuado para que participe, ¿no? bien, ¿No? ¿Cómo coordinamos con los clientes internos? ¿Cómo traducimos la idea en una acción concreta? Pero son más temores, ¿no? claro. Están ahí en el aire. Aprensiones, paradigmas, que hay que ayudar a derribar, ¿no? Bueno, acá están los resultados por países, en general son todos bajos. Ahí Ecuador tiende a destacar un poquito más las empresas de Ecuador en la implementación de ciertas prácticas que integren a los clientes en el diseño, las mejoras, la innovación de la experiencia de cliente. Pero aquí tenemos un desafío bien importante. Bueno, ¿cómo estamos gestionando la tecnología? ¿Cómo estamos gestionando la tecnología para la experiencia cliente? Acá las preguntas no son desde el punto de vista técnico de la tecnología, sino que son preguntas de práctica que buscan evaluar en qué medida el desarrollo tecnológico está alineado o en sintonía con los desafíos de experiencia de cliente de las empresas, ¿no? Bueno, acá están las prácticas que están siendo evaluadas. Nuevamente estamos llegando al orden del 50% de las empresas entrevistadas que las aplican de manera sistemática, digitalización de tareas, desarrollos de canales online o digitales, integración de las distintas herramientas y plataformas que se utilizan para atender a los clientes. Todos estos son desafíos tecnológicos. Uso de herramientas de tecnología de análisis de datos para mejorar la experiencia de los clientes. Y lo que está bastante más bajo es justamente lo que está, por lo menos tendencialmente más posicionado hoy en día en las comunicaciones, en las charlas, los webinars, ¿no? Aplicación de Machine Learning o inteligencia artificial para mejorar la experiencia de cliente, bastante bajo. Solamente un 26% de las empresas declara estar integrando ese tipo de tecnologías para mejorar la experiencia de los clientes. Y aquí están los resultados por países, fíjense que no cambia mucho. Ecuador nuevamente destaca ahí en la implementación de este tipo de tecnología. ¿Cómo ven esta integración de este tipo de tecnología, concretamente la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente? ¿Qué es lo que han observado, digamos, en las empresas de sus países? Bueno, yo diría, a ver, Ecuador ha sido, tenemos todavía algunas falencias en el tema de Customer Experience, pero Ecuador ha sido normal país que ha adoptado bien las tecnologías. Sí, hay muchas empresas que han implementado ERP, CR en el estrato de las empresas más grandes, ¿no? También dentro de ello, Ecuador ha destacado en manejo y diseño de plataformas tecnológicas, sobre todo para la industria de la banca y finanzas. De las mejores plataformas tecnológicas han sido diseñadas en Ecuador. Entonces creo que por ese lado, como tenemos alguna participación, banca está introduciendo mucho el tema del concepto de machine learning, inteligencia artificial, pues, por los análisis que hacen, ¿no? Tenemos en cuenta que la banca es uno de los sectores que poseen mayor cantidad de información de sus clientes, saben cuánto ganamos, en qué gastamos, dónde gastamos, etcétera. Entonces, a partir de ello han trabajado muchos modelos para poder hacer temas de venta cruzada, de upselling, y entonces creo que por ese lado, un sector que destaca mucho en ese tema es el sector financiero en el Ecuador. Perfecto. Muchas gracias, Luis.
Patricio, a mí me parece, y quiero destacar, el bajo porcentaje entre bastante o mucho y algo de Uruguay, que si te fijas es la mitad de lo que tiene el mismo parámetro en Perú y llama la atención, ¿no? Y en realidad creo que tiene cierta lógica. Aquí hay una expresión que dice que en Uruguay todo llega un poco más tarde y me parece a mí que la inteligencia artificial y el machine learning aplicado a CX todavía no se percibe como, ¿no? Como si esto fuera la curva de adopción de las innovaciones. Claro. En Uruguay todavía cuesta un poquito entender la utilidad de todas estas herramientas para la mejora de la experiencia de cliente. Y Pero yo estoy seguro de que se va a recorrer un camino muy grande en ese sentido, porque es un país que tiene mucha cualificación en ese sentido y valora mucho la informática y la tecnología. bueno, y el otro factor que creo que también es importante y en el cual pueden haber diferencias entre países tiene que ver con la cultura de los clientes respecto a este tipo de tecnología y este tipo de herramientas. Yo no sé cómo será allá en Uruguay, cómo será en Perú, cómo será en Ecuador, digamos, la apertura que las personas tienen a herramientas con ciertas particularidades. Claramente son herramientas mucho más sofisticadas, más invasivas también, pueden generar más temor, ¿no? Esta idea del reemplazo del humano también puede generar algunas aprensiones. No sé cómo lo ven ahí desde esa perspectiva. Y también el Nosotros, tamaño de las empresas. Recuerda que las empresas en la muestra en Uruguay eran un poquito más chicas que en otros países de Latinoamérica. Yo creo que ahí se nota un poquito esta implicación. Perdón, Hilario. y solo voy a comentar que nosotros aquí hace unos 6 meses aproximadamente tenemos un estudio que hacemos cada 2 meses, o una muestra a nivel nacional, y recogimos algunas percepciones respecto a la experiencia con chatbots en particular, ¿no? Ya. Y en realidad la gente no está muy contenta con la experiencia que hoy, ¿no? Como se están diseñando ahora, tienen con los chatbots que de hecho se han desarrollado por ahí un poquito más en banca y en telefonía. Se siente que hay una brecha todavía para alcanzar este factor humano que se desea, ¿no? En Latinoamérica en general. Y se siente también, lo digo de base a las respuestas, que todavía los chatbots no están siendo capaces de resolver, ¿no? Ese es el gran problema que todavía se percibe. Perfecto. Bien, aquí vamos, en ese tema vamos a tener que esperar no mucho tiempo para que la situación quizás cambie porque está evolucionando de una manera Sí. increíble, así que ahí esto nos puede traer sorpresas muy interesantes y aportar mucho, creo yo, a la gestión de CIEX, tanto en eficiencia como incluso en personalización, ¿ah? Yo creo que ahí también hay un espacio para este tipo de tecnología. Bueno, vamos a revisar ahora la última parte de esta presentación, eh, que fundamentalmente aborda temas más generales respecto a la gestión de CX. Y estos resultados fundamentalmente los vamos a ver a nivel general porque buscan abordar cuáles son los grandes factores que están influyendo, ya sea positivamente o negativamente, en la gestión de CX dentro de las empresas. Bueno, acá la primera pregunta que en este contexto tiene que ver con identificar desde el punto de vista de las personas cuáles son los principales obstáculos, las principales barreras que ellos visualizan para una gestión más extensiva de CX dentro de sus organizaciones. Bueno, los factores son múltiples, como ustedes pueden ver, sin embargo, aparecen algunos factores que son más protagónicos. En primer lugar, justamente uno de los factores que estábamos hablando hace poco, ¿no? La falta de coordinación entre las distintas áreas, fíjense, es declarado como la principal barrera para fortalecer el desarrollo de la gestión de CX en las organizaciones de nuestros países. En segundo lugar, la inversión de recursos. En tercer lugar, nuevamente, un factor cultural. Falta una cultura más orientada al cliente. Cuarto lugar, problemas de comunicación interna. También podríamos decir que es un factor cultural, ¿no? Deficiencias tecnológicas, eso ya tiene que ver con la tecnología. Y falta de indicadores para evaluar el impacto. Fíjense cómo este tema que hablamos al principio, que pasa a ser una oportunidad de mejora importante en términos de la gestión de alguna manera también frena el desarrollo de CX. Porque si no podemos evaluar el impacto, no podemos reportar resultados ni podemos certificar, digamos, incluso las inversiones, darle respaldo a las decisiones de inversiones que queramos hacer en esta materia. Así que fundamentalmente aquí nos encontramos con barreras culturales, ¿no? Temas de recursos,
tecnología y también de gestión en términos de poder evaluar el impacto. ¿Qué les parecen estas barreras? ¿Cómo lo ven? ¿Qué comentarios les merecen? Bueno, hace un momento María Luisa decía que los departamentos siguen trabajando como silos, ¿no? Y creo que eso se refleja en este 47% de falta de coordinación en las diferentes áreas. Todavía cada área mira su parcela y no logramos entender el CIEX como algo transversal a toda la organización, sino normalmente pensamos que es del área de marketing, el área de ventas, pero no lo entendemos como transversal a la organización. Sí, remarcando un poco lo que comenta Luis, si te fijas en el tercer ítem, falta una cultura más orientada al cliente, o sea que la combinación de cultura orientada al cliente con la coordinación de las áreas, vaya, pues es una situación, es un obstáculo bastante fuerte para las organizaciones. Está muy bueno que esté en esas posiciones de arriba, digo, porque, bueno, pues es mucho de trabajar cultura, mucho de trabajar coordinación, procesos, formas de trabajo, employee experience, que tiene muy buena aceptación en general en todo lo que hemos visto en el estudio. Sí. Y fíjense que si uno observa los factores que son menos obstaculizadores o que está mejor resuelto, tiene que ver con la información de los clientes, con el compromiso gerencial, ¿no? Con la gestión de los procesos internos. Sin embargo, los temas culturales, tecnológicos, recursos, ligación con el impacto o el retorno de las acciones que implementamos son los principales obstáculos. Bien, y por último, lo que tenemos acá, lo que tenemos acá es una mirada que nosotros le damos a nuestro modelo de madurez de gestión que hemos implementado este año, un modelo que fundamentalmente involucra todas estas dimensiones, es decir, tenemos la capacidad de poder evaluar en qué medida en cada organización estas dimensiones se están abordando adecuadamente bien a través de un conjunto de prácticas, en eso consiste la metodología, pero quisimos aprovechar también esta encuesta para, por lo menos desde el punto de vista de la opinión de las personas que trabajan en las distintas empresas, tienen respecto de cuáles de estos ámbitos están mejor desarrollados, ¿no? Estos son ámbitos generales de gestión y donde emergen algunos bien evidentes, ¿no? Lo que mejor resuelven las empresas aparentemente es la gestión y mejora continua de los procesos internos claves para la experiencia de cliente, el desarrollo de la cultura y la gestión de los reclamos. Podríamos decir, esas son las tres grandes dimensiones de la gestión de CX o de la madurez de CX que las empresas desarrollan mejor, ¿no? Le siguen la integración de la experiencia en la estrategia de la empresa, la implementación de evaluaciones de la experiencia actual, el desarrollo de tecnología, podríamos decir, ahí están los puntos más fuertes. Pero los puntos más débiles están acá, son estos cinco, ¿no? Diseñar, mejorar e innovar en el viaje de los clientes, gestionar lo que decíamos al principio, la omnicanalidad, gestionar la relación y el desempeño de proveedores, bastante bajo, desarrollar la información y educación y habilitación de los clientes. Fíjense que este es un ámbito de gestión bastante dejado de lado, por lo menos desde el punto de vista de la opinión que tienen las personas que trabajaron de las empresas que fueron entrevistadas. Y nuevamente aparece nuestro gran invitado del webinar, la evaluación de impacto. Es el aspecto que significativamente las empresas declaran estar abordando más débilmente. ¿Qué comentarios les merecen estos factores, particularmente los que aparecen con más debilidades? ¿Hay alguno que les llame la atención? Creo que es ¿No? pensaría que es una consecuencia de lo que habíamos láminas antes en cuanto a tecnología y desarrollo de IA, ¿no? O sea, la evaluación del impacto financiero de CX requiere el uso de Big Data, requiere el uso de IA, requiere el uso de modelos predictivos que en la región aparentemente no están siendo todavía implementados ampliamente, ¿no? Y la ausencia de esta tecnología pues limita un poco la capacidad que tienen las empresas, incluso las empresas grandes, que son las que han sido el objeto del estudio, para transformar todos estos datos de CX en algún insight accionable, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Qué comentario les merece ahí?
lo he dejado de lado, que está la gestión de proveedores. No sé qué han observado en sus empresas para fines de CIEX, porque obviamente el alineamiento de proveedores puede buscar otros fines, digamos, eficiencia, ¿no? Pero en este caso, la gestión de proveedores, y en algunos negocios, incluso la tercerización, se terceriza con mucha fuerza incluso la atención directa a los clientes. Eh, ¿Cómo lo ven? Efectivamente, lo ven como un elemento ausente en la gestión que las empresas hacen, como parte de la gestión de Pues yo te CIEX. diría que en 22 años de trabajar en investigación, sola vez un cliente contrató un estudio para medir la satisfacción de sus proveedores. Ya, Es ok, la única vez que he hecho ese estudio en mira, 22 años. bien. Bueno, acá en Chile esto está creciendo incipientemente, ¿ah? Ya por lo menos ya se ve, como digo yo, se ve la variable, se ve como una variable importante. Eh, pero a veces por temas legales se complica porque hay algunas regulaciones que no permiten, digamos, a las empresas poder intervenir de manera muy directa en sus proveedores. Pero se están haciendo esfuerzos, pero yo creo que es un factor muy importante, sobre todo cuando, insisto, hay negocios en los cuales la tercerización de la interacción con los clientes es muy fuerte. Hay negocios que funcionan fundamentalmente mediante la tercerización de la atención de sus clientes. Entonces, yo creo que ahí hay un factor importante, ¿no? Y el otro factor importante que me llama la atención, que también está muy bajo, tiene que ver con todos los esfuerzos que se pueden hacer para informar, educar y habilitar a los clientes. También está bastante bajo, ¿ah? Eh, A mí me llama la atención la gestión de la integración de los canales de atención al cliente, su omnicanalidad, porque habíamos visto que los niveles de desarrollo de omnicanalidad eran bastante positivos. Y sin embargo aparece como uno de los ámbitos de la gestión que de alguna forma están en el debe, están como a desarrollar. claro, Yo creo que ahí hay un concepto de la omnicanalidad que las empresas todavía no tienen muy claro, que me parece que confunden la multicanalidad con la omnicanalidad. puede ser, puede ser. Bien, pero aquí de alguna otra manera tenemos el diagnóstico donde las empresas resuelven mejor y dónde están las grandes oportunidades en este modelo de gestión de madurez de CIES que nosotros venimos aplicando y que fundamentalmente recoge estas grandes dimensiones y que creo yo hacen un gran resumen de todo lo que hemos visto, porque acá se están confirmando muchos de los hallazgos que hemos visto en las láminas anteriores. Bien, para terminar, estamos un poquito atrasados, así que denme un minuto, vamos a terminar con los hallazgos. Eh, algunas cosas que hemos visto, ¿no? Brecha entre importancia, ejecución e inversión, lo dijimos varias veces, ahí hay una brecha importante que hay que cerrar, se ve que hay compromiso, se ve que hay conciencia, pero todavía falta ligar esa relevancia más declarada con las asignaciones de inversión, con los incentivos, ¿no? Con las evaluaciones de retorno. Ahí hay un gran importante desafío transversal, diría yo, en las distintas empresas evaluadas. Segundo, enfoque limitado en la medición de voz del cliente. Lo dijo Juan por ahí, ¿no? Predomina una visión cuantitativa, más ausente la cualitativa. Se siguen utilizando métricas muy tradicionales, ISA, NPS, poca métrica de emoción, incluso de comportamientos de lealtad. Falta medición de aspectos más emocionales y comportamentales. Aquí el gran desafío que tenemos es evolucionar hacia un entendimiento y una medición más integral de nuestros clientes, creo yo. El desafío de la gestión omnicanal, como lo dijimos, hay todavía una percepción de una integración baja de los canales, una brecha crítica, sin perjuicio que es una aspiración muy presente, la gestión omnicanal, y yo creo que claramente esto en un contexto de digitalización, de nuevas generaciones de clientes, o sea, yo creo que a futuro, en un futuro cercano, va a ser inaceptable, digamos, por parte de los clientes que todavía sigamos funcionando con fisuras en esta fluidez, que finalmente es lo que los clientes quieren vivir en la interacción con las empresas. Importante oportunidad en la gestión del talento, sin perjuicio, como lo dijimos al principio,
que el gran paradigma respecto de lo que de cómo abordar la gestión de CX tiene que ver desde la perspectiva de las personas, desde el punto de vista de las prácticas. Todavía las prácticas requieren de nivel de consolidación, las prácticas relacionadas con el alineamiento del personal, particularmente la relación entre CX, evaluación de desempeños e incentivos. Así que aquí hay que fortalecer las capacidades para alinear la cultura y las personas en las organizaciones con las estrategias de CX. En términos de transformación digital, vemos fundamentalmente ahí una brecha importante en la integración de tecnologías de inteligencia, machine learning, también un uso limitado de data analítica para tomar decisiones. Por lo tanto, aquí hay un desafío por integrar de mejor manera estas nuevas tecnologías y la inteligencia de datos para hacer cada vez más inteligente la gestión de CX. Y por lo tanto, hay una necesidad de evolucionar en el diseño de CX. Todavía vemos que las prácticas de diseño o son las más tradicionales o todavía no están muy consolidadas en términos de su implementación, y lo que está más ausente es el involucramiento de los clientes en el diseño. Ahí hay que de alguna otra manera incorporar metodologías de co-creación, de co-diseño, de co-innovación con los clientes, atrevernos, no tenerle susto, no hacer esa separación entre lo interno y lo externo. Creo que también ahí hay un factor cultural que tenemos que romper. Bueno, y lo dijimos, fundamentalmente las grandes barreras que están frenando la gestión de CX son culturales y de recursos, y por lo tanto ahí hay que implementar un programa integral de transformación que integre procesos, tecnología y personas bajo un enfoque de CX robusto que permita de alguna u otra manera abordar este desafío de manera más sistémica y no solamente desde una perspectiva técnica, creo yo. Y el desafío, creemos acá, es transformar la gestión operativa a una lógica más transformacional. La gestión de CIEX, como dice acá, en general se tiende a concentrar fuertemente en procesos internos, desarrollo de personas, gestión de reclamos. Existe, claro, un claro sesgo hacia la operación, hacia lo operativo, que está bien porque es lo primero que hay que resolver, pero tenemos que ya empezar a internalizar prácticas que permitan generar capacidades para innovar y transformar y generar una estrategia de CX cada vez más adaptativa, ya que los clientes y sus expectativas van a ir cambiando cada vez más rápido. La diferencia entre una buena y una extraordinaria experiencia del cliente está en nuestra capacidad de transformar la operación en innovación. De alguna u otra manera, creemos que el desafío es seguir fortaleciendo las prácticas de gestión vinculadas con lo más operativo, con lo más funcional, pero tenemos que ir implementando prácticas que nos vayan vinculando ya con la transformación y la innovación de CX para enfrentar los escenarios cada vez más inciertos y cambiantes que nos van a imponer las nuevas necesidades y expectativas de nuestros clientes. Eso en términos generales. No sé, muchachos, comentario general para terminar. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecer que en base a estos acuerdos y con estos compañeros de panel y con el acuerdo de UQVS, la Católica de Uruguay, Business School, ICES y otras organizaciones, creo que desempeñan una labor importantísima en este afán que tenemos de que prospere nuestra profesión y nuestra metodología, y me parece buenísimo. Me quedo un poquitín como resumen. Coincido completamente alineado con Juan Pablo en que hay una especie como de convencimiento de que esto es bueno, pero no hasta el punto que me lleve a hacer los indicadores, a creerme todos los resultados que puedo tener con esta estrategia de negocios, a invertir o crear un modelo de incentivos, etcétera, etcétera. Como que nos estaría faltando en esta zona, en estos países. Creo que nos estaría faltando ese impulso, y creo que me parece un reto precioso para todas las organizaciones y profesionales que trabajamos y universidades que trabajamos en este ámbito. Muchas gracias, Juan. Hilario, Luis, ¿algún comentario para ir cerrando? Básicamente, agradecer a todos quienes han colaborado en la elaboración de este estudio. Creo que nos da muchas luces sobre las áreas que tenemos como oportunidad de trabajo en tema de CX. Yo creo que esa comparativa realmente es súper interesante para saber en qué estado está cada país de desarrollo de todo lo que son sus prácticas de CX.
Y sobre todo me queda muy claro que en temas de CIEX todavía estamos muy orientados a lo cuantitativo, que tenemos que darle también una mirada a lo cualitativo y que tenemos que tratar de encontrar la manera en que podamos realmente medir el retorno sobre la inversión en CIEX, porque solamente así le vamos a convencer al departamento financiero de que las iniciativas que tengamos pues realmente nos puedan liberar o asignarnos presupuesto como para poder trabajar y mejorar la experiencia de los clientes. Muchas gracias, Luis. Hilario, un último mensaje. Sí, creo que faltan solo algunos empujones, ¿no? Hemos visto que todavía hay ciertos temores por ahí rondando, ¿no? Y ciertas barreras que todavía existen. Ha sido muy bueno hacer este ejercicio y poder justamente visibilizar estos temas, ¿no? Y otra vez encontrar estas brechas que todavía existen entre países, ¿no? Y en la región en general. Entonces, bien interesado que todavía hay, digamos, algunos espacios de crecimiento interesantes, ¿no? Y que creo que hay pues, varias empresas todavía que están ya encaminadas en lograr. Se ha avanzado, pero queda mucho todavía por avanzar. Veamos. Yo creo que solamente basada en las cifras, estamos a mitad de camino. Recuerden que todas las cifras andaban por el 50, 45, 50%. Podríamos decir a partir de eso que estamos a mitad de camino. Por lo tanto, nos queda todavía bastante por avanzar y bueno, y más encima todo lo que nos van a imponer los cambios del entorno, el contexto de los clientes, para qué hablar. Así que tenemos que seguir haciendo esfuerzos eh, y como decía Juan, la unión hace la fuerza. Gracias a ustedes por participar. Le agradezco a la Universidad Católica del Uruguay, al cual representa Juan, a Activa Perú, al cual representa Hilario, y Advance Ecuador, al cual representa Luis, su colaboración, su apoyo en este proyecto. Y bueno, esperemos vernos en esto el próximo año, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Por Le, le- supuesto. le saco el compromiso aquí al Definitivamente. público, ¿ah? Como ustedes pueden ver. Y sumando todavía alguno más, ¿eh? Vamos a por más. Eso, bien, me gusta eso. Oye, muchas gracias a quienes asistieron. Les comento que esta presentación va a estar disponible a partir de la próxima semana en el sitio del CES, cesuai.cl, y también van a estar disponibles a través de las instituciones, las empresas que han estado colaborando, la Universidad Católica del Uruguay, Activa Perú y Advance Consultores del Ecuador. También van a tener ahí la posibilidad de poder divulgar este estudio, porque entre más lo divulguemos también, más conciencia y más desarrollo de CIEX vamos a tener en la región. Así que muchas gracias, gracias por su tiempo y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Que estén bien. Gracias, Luis. Gracias, Hilario. Muchas gracias, Patricio. Gracias, un gusto.